Buenos días, queridos radio oyentes, queridos hermanos que estamos congregados en este medio, en esta hora, y para todos los que aún lo escucharán después, damos las gracias al Señor por cada oportunidad que Él nos permite estar reunidos para Él y levantar su nombre, levantar su precioso nombre, y le bendecimos en esta mañana. Le damos gracias por la vida, le damos gracias por la salud, le damos gracias por todo. Y queremos exaltar su nombre con alabanza y también luego con su bendita palabra. Dice Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que así como Él se humilló hasta lo sumo, Dios le ha exaltado hasta lo sumo también, le ha bendecido, le ha dado el lugar de la diestra, le ha dado el lugar de sentarse en la majestad en los cielos. Y nosotros en esta mañana glorificamos al Señor, le damos gracias por tenerle en nuestros corazones, en nuestras vidas, y realmente nos gloriamos en Él y en la palabra que dice que toda rodilla se ha de doblar ante este nombre glorioso, este nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya, aleluya, bendito Dios. Jesús, te adoramos, Señor, te amamos, Padre, en este nuevo día, Señor. Alabanzas a ti. Jesús, yo te adoro. Oh sí, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. En mi ser, en el santuario de mi pecho, te rendiré adoración. Jesús, yo te adoro. Oh sí, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. En mi ser, en el santuario de mi pecho, te rendiré adoración. En el santuario de mi pecho, te rendiré adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Verdaderamente que te rendimos adoración. Cada uno de nuestros corazones, y aún como iglesia, te adoramos a ti. Y amados hermanos, amigos, en esta mañana
Vamos a continuar con este tema, Jesús, solo Jesús, por nuestra hermana Emma Pinto. Hola Emma, buenos días y adelante. Tu silencio, Emma. Buenos días, Susana, buenos días, hermanos. Buenos días los que están en este momento oyendo. Que el Señor les bendiga y oro que el Señor de manera preciosa nos muestre su palabra y que podamos crecer en el conocimiento de Él. Desde hace 2 días hemos estado compartiendo acerca de la exclusividad de Jesús y la hemos podido ver en este evento que tuvo lugar en un monte que algunos piensan que fue el monte Tabor, otros el monte Hermón, otros el monte Merón, pero no importa cuál monte fue. Lo que es cierto es que fue un evento sobrenatural, que lo presenciaron Pedro, Jacobo y Juan, invitados por el Señor Jesús, que fue a orar, subió al monte y ellos pudieron contemplar la gloria de Cristo, la gloria de Dios. La humanidad del Señor Jesús no pudo contener la gloria. Y dice la Escritura, que hemos estado en Lucas, en los 3 evangelios sinópticos, que hubo una transformación, una transfiguración, un cambio de forma radical, porque en el original es metamorfosis, y que su rostro brillaba como el sol, y que las vestiduras eran tan blancas, tan resplandecientes, como ningún lavador en la tierra las podría lavar para ponerlas tan blancas. Bueno, una semana antes, Pedro había declarado, por revelación de Dios el Padre, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este evento sobrenatural sobre este monte, esto quedó completamente ratificado. Si Pedro hizo esta declaración y por revelación, pero no sabía a profundidad lo que él mismo estaba diciendo, pero el Señor permitió en este evento que esto fuese ratificado. Y ahí, en ese monte, podemos ver 2 aspectos de Jesús que tienen que ver con su identidad y con su misión. Con su identidad, porque se oyó la voz de Dios Padre viniendo después que una nube los cubrió a todos, a Jesús, con los 2 personajes que aparecieron, fueron Moisés y Elías, y los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Esta nube los cubrió y una voz vino, que era la voz de Dios Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mi Hijo elegido, mi Hijo que fue determinado para cumplir el propósito para el cual ha sido enviado. Y no hubo duda, ellos supieron que era la voz de Dios Padre, y ya también habían oído antes, cuando el Señor Jesús fue bautizado, cuando subió de las aguas, la misma voz de Dios Padre declarando que ese era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Aquí en esta oportunidad, Dios Padre vuelve a ratificar: este es mi Hijo amado. En el Evangelio de Mateo, Mateo dice, vuelve a repetir como en el bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, a él. Cuando ellos vieron, los discípulos que estaban aturdidos por lo que habían presenciado, la nube se fue y cuando miraron estaba Jesús solo. No estaban los acompañantes, no estaban Moisés y Elías, sino que estaba Jesús solo, y lo que el Padre había dicho es: a él oíd, a él oíd. Jesús
es el cumplimiento de Moisés, de la ley, porque Moisés representa la ley y el cumplimiento de los profetas. El Antiguo Testamento encuentra su razón de ser en Cristo Jesús, solo en Jesús. Jesús es el hecho cumplido que se anuncia en el Antiguo Testamento. Entonces, la ley y los profetas hablaban acerca de aquel que había de venir. Jesús cumplió la ley, pero es que más que la cumplió, la ley fue dada para aquel que la podía cumplir. Los profetas declararon acerca de aquel que había de venir, del Mesías, del Cristo, del ungido, del libertador que estaba esperando el pueblo para ser libertado por completo y no de un yugo político, sino de la esclavitud del pecado, de esa esclavitud a la cual fuimos sometidos desde la caída del hombre, desde allá, desde el Edén, desde Adán y Eva. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, desde el versículo 9, lo que sigue, porque hoy vamos a compartir acerca de lo que este evento significó, cómo impactó a estos discípulos que estuvieron, pero también a los demás, y cómo nos impacta a nosotros, cómo es tan vigente para nosotros hoy día. Y dice Marcos 9, desde el 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y como está escrito que el Hijo del Hombre que padezca y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y dice, está el Señor Jesús respondiéndole la pregunta, ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y yendo a Mateo 11, desde el versículo 7, está el Señor Jesús hablando con los mensajeros que Juan el Bautista había enviado, y después que ellos se retiraron, dice, mientras ellos se iban, los mensajeros que Juan el Bautista había enviado después que estaba encarcelado, que vinieron a preguntarle a Jesús, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Qué precioso. Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Y sabemos porque Lucas en Lucas 1, en versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo
y llamarás su nombre Jesús. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Y entonces cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y Elías? Él dice, ya vino. Y vino, aquí se está refiriendo a Juan que vino. Y la declaración de que no hay uno nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, y que sin embargo el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Es impactante. Es una declaración que yo creo que los discípulos cuando oyeron no pudieron entender. De hecho, no lo entendieron. Aquí está el Señor Jesús diciendo, ¿verdad? Que ni siquiera Moisés es mayor que Juan. Y Juan vino en el espíritu de Elías. Ni siquiera Moisés es mayor que Juan el Bautista. Pero a pesar de que era grande, no fue nacido de nuevo bajo el nuevo pacto. Él nació y murió antes de que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz y de que la tumba estuviera vacía. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto. Y sobre ese nuevo pacto, nuestra hermana Susana ha estado hablando en los últimos días del nuevo pacto, del pacto en la sangre de Cristo Jesús. Porque el antiguo pacto, que era por la ley, que era por obras, dio la ley a Moisés, una ley santa, buena, que mostraba la perfección de Dios, que decía que era lo que Dios demandaba en su santidad y en su perfección. Esa ley no pudo ser cumplida por ninguno en ese tiempo, ni por ninguno de nosotros. Nadie la puede cumplir. Y fue dada sabiendo que iba a venir uno que le iba a poder cumplir a cabalidad, que iba a venir uno en un nuevo pacto, en un pacto de la gracia, que iba a cumplir por completo y que en él muchos entonces iban a entrar, en él, en el Hijo, muchos íbamos a poder ser hijos del Padre. Los profetas, todos los profetas señalaron a un Cristo que venía. Juan mostró que Cristo estaba entre ellos, y los predicadores, los que vinieron después de la venida del Espíritu Santo, los predicadores del Evangelio, prueban que Cristo sufrió, murió, resucitó y entró en su gloria, y que a través de su sangre y por medio del arrepentimiento y el perdón de pecado, el arrepentimiento y perdón de pecados son proclamados, y esto por el nuevo pacto de su sangre. Spurgeon, Charles Spurgeon, considerado como el príncipe de los predicadores, él dice, el más pequeño del evangelio está de pie sobre un terreno más alto que el más grande que está bajo la ley. Y aquí está hablando, aunque Juan fue el más grande en el pacto de la ley, el último de los profetas, y no el que anunció que en un futuro iba a venir, no el que estuvo contemporáneo con Jesús, el que dijo, aquí está, el hombre más grande nacido de mujer hasta ese momento, el que tiene que ver con el pacto de la ley, pues en comparación con el más pequeño que ha entrado en el pacto de la gracia, entonces está por debajo. ¡Qué precioso! ¡Qué revelación tan grande! Esto es muy tremendo, y esta es la realidad nuestra
en Cristo Jesús. Juan el evangelista, cuando comenzó a escribir el evangelio, que comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba declarando la identidad de Jesús, porque él estaba seguro porque lo había oído de cuando Pedro hizo la declaración, pero seguro cuando presenció el evento de la transfiguración de Jesús, porque después en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dijo, Pedro lo dijo, pero yo lo vi. Eso no fue que me lo contaron, yo estuve presente. Y Pedro también en la segunda carta, segunda de Pedro 1, de los versículos del 16 al 18, dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Esto marcó a estos discípulos, esto marcó a Juan, el apóstol, esto marcó a Pedro, con seguridad marcó al primer mártir de los apóstoles, a Jacobo, el hermano de Juan. Pero entonces Pedro continúa diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué precioso. Pedro está diciendo que él fue testigo presencial de ese evento donde pudo ver la gloria del Señor Jesús. Pero dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Aún lo que él vio y que fue impresionante, fue un evento, bueno, espectacular. Él está diciendo que tenemos la palabra a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y nosotros la tenemos. Nosotros tenemos la palabra y estamos en el nuevo pacto, un pacto que es en el Espíritu, un pacto que no es el pacto de la ley, que es el pacto que vino con un pacto del nuevo orden, que es la sangre de Cristo Jesús. Y yo quiero que vayamos a una cita en Juan, donde el Señor Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo, aquel que iba a enviar. Y en Juan 14, en el versículo, desde el 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y qué precioso, porque aquí podemos observar, tener revelación de la Trinidad. Dice, está hablando el Señor Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y dice, no los dejaré huérfanos. Es la identificación del Hijo con el Padre. Y un poquito más adelante, en el 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí. Y más adelante, en el 16, dice en el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es con la venida del Espíritu Santo, y se hizo manifiesto de manera impresionante en Pentecostés. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros estamos en el pacto que es en la sangre del Cordero, el pacto que es en el Espíritu. Y casi para terminar, quiero que leamos 2 de Corintios 4:6, donde dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquellos discípulos pudieron ver a Jesús en la gloria, pudieron presenciar la gloria de Dios, pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha venido a nosotros después de la obra redentora de Cristo Jesús y de su resurrección. Y Él adentro de cada uno de nosotros, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Tal vez con nuestros ojos físicos no, pero el Espíritu de Dios mora en nosotros y permite, nos ilumina para que nosotros podamos contemplar su gloria. Una gloria majestuosa que tal vez no es con los ojos físicos, pero nosotros sabemos porque el Espíritu de Él habita en nosotros. Y para terminar, en 2 de Corintios 3, 18, 17 y 18, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Nosotros lo podemos contemplar. Y mientras lo contemplamos, y mientras Él va llevando a cabo una obra, y mientras su Santo Espíritu ilumina nuestro entendimiento, nosotros somos transformados. Y entonces, por eso es que en este mismo capítulo, Pablo dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, no hay un hombre, ni profeta, o un hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, que ha recibido el Espíritu de Cristo, que ha recibido el Espíritu de Dios, es mayor que Él. Gloria al Señor. Tenemos el privilegio enorme de colaborar en anunciar el Evangelio, ese que nosotros recibimos, ese que por obra sobrenatural, el Espíritu Santo a través de esa palabra tocó nuestras vidas, nos hizo nacer de nuevo y nos ha hecho ministros competentes, no que lo seamos, pero Él nos ha capacitado. Él nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto para que anunciemos lo de Él. Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio que le haya placido escogernos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El Señor nos eligió a nosotros y estamos tan agradecidos de que nos haya elegido. Sabemos que no hay nada más grande que el Señor en nuestras vidas y que Él siga obrando, que Él siga mostrándose, que Él siga revelándose, porque lo anhelamos, porque lo necesitamos y porque queremos tener ese poder que da su Santo Espíritu para ser testigos de Él. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, mis hermanos, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Padre, de nuestro Señor y de nuestro amado y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias
de corazón. Gracias a ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Y ahora el débil diga soy fuerte, el pobre diga soy rico por el amor que Dios nos dio. Y ahora el débil diga soy fuerte, pobre diga soy rico por el amor que Dios nos dio. Gracias, Señor. Nos despedimos con esta alabanza. Ciertamente el Señor es fuerte y maravilloso. El Señor es nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Amén.